Bienvenidos a un nuevo episodio de Status Quo. Hoy estoy contento, estoy con dos invitados de lujo. Tengo a mi derecha a Oscar y a mi izquierda tengo a Javier. Son dos invitados que nos van a hablar de este tema tan efervescente, por decirlo de alguna manera, el tema de Bukele, ¿verdad? Que es un tema que todo el mundo está hablando, no solamente en Honduras o en Centroamérica, se ha vuelto un fenómeno político a nivel mundial, con unos altos índices de aceptación que no se han visto antes, pero que tienen sus matices. Hay personas que, dicen, este es un tirano, es un dictador. Y hay personas que dicen, no, este es el salvador de El Salvador, valga la redundancia. Entonces vamos a hablar un poco, ¿verdad? Javier es un ingeniero industrial con amplia experiencia como ingeniero industrial en diversos tipos de negocios a nivel local y a nivel internacional. También tiene su experiencia como emprendedor. Y Oscar, pues, es abogado, también es licenciado en Administración Industrial y ha tenido una amplia experiencia, incluyendo ser parte del equipo legal del Mario Catarino Rivas y también del Seguro Social, ¿cierto? Así es. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo se encuentran? No, encantado. Muchas gracias por el espacio. Lo felicito porque mencionaba que es innovador y creo que estos espacios son de interés para esta población que cada vez se informa de una forma informal. Podemos darle, como son las redes sociales. Ante la potencia de la información y las velocidades con la cual esta fluye, es necesario generar contenidos y estos espacios. Entonces yo lo felicito de antemano y por mí va a estar interesante ver otra perspectiva, un contrapeso de los puntos de vista. Como decía Oscar, ¿verdad? Es un placer lo repito nuevamente, ¿verdad? Mi experiencia sí está enfocada en la industria multinacional, ¿verdad? En los últimos 18 años. Soy pro capitalismo, soy pro Estados Unidos de igual forma. Y a lo largo de mi carrera creo que he desarrollado alrededor de unos 23,000 empleos. Entonces, generar eso es satisfactorio y por ahí creo que Bukele se dirige. Entonces, esa es mi forma de verlo. Creo que está claro por dónde va la cosa, que si sos a favor o en contra, ¿cierto? Probablemente, no sé, ustedes lean. Bueno, vamos a ir viendo a lo largo de que se desarrolla el programa. Oscar, contanos un poco de vos. No, bueno, como te dije, licenciado, también abogado. Creo que vale la pena que en este punto nosotros hagamos un análisis, ¿no? Y digamos, bueno, ¿será que el remedio nos va a salir peor que la enfermedad? Ese es el primer punto que quisiera dejar aquí sobre la mesa, ya que vamos a hablar de esto, pues. Y eso me lleva al otro punto. Es importante abordarlo, ¿no? Y tomarlo como una lección aprendida de las cosas que pueden salir mal. Porque en El Salvador no todo es color de rosa. Pero, ¿qué sucede? Bukele es un producto. El producto está consumiéndose masivamente. Pero ese producto vos no sabés qué es lo que hay detrás. Vos no sabés qué intereses hay. Vos no sabés qué compromisos hay detrás. Es más, ni siquiera podés definirlo como que para dónde va. Sí hay algo claro, el hombre está en pro del capital. Pero a veces el capital no siempre tiene los mejores intereses de la sociedad ahí. Si yo te hago la pregunta, ¿para vos es más un dictador o es más un salvador? Definitivamente para mí no es un salvador. Y me parece que sí tiene unos tintes dictatoriales que conforme va pasando el tiempo y conforme va desmontando uno a uno cada uno de los contrapesos que la Constitución y las leyes le han impuesto, no a él, sino al sistema político. Porque resulta que la región, como comentaba Javier, comparte una historia y lastimosamente esa historia ha sido de autoritarismo, ha sido de violaciones a derechos humanos, ha sido de corrupción. Y bueno, yo aquí veo más de lo mismo, pues solo que con otra envoltura. Ok, antes de escuchar qué piensas, Javier, a lo que vos estás diciendo, me gustaría preguntarte, bueno, ¿y a qué se debe esos niveles de aceptación que tiene? O sea, es un presidente famoso, conocido alrededor del mundo, y la gente lo alaba. Entonces, vos me estás planteando algo muy diferente a lo que logramos escuchar en las noticias. Y no solamente en noticias, sino en redes sociales. Vos miras en redes sociales y yo he visto gente que dice, no, que nos conquiste Bukele. Que Bukele sea el presidente de Honduras. Entonces como inicié diciendo, hay una efervescencia del tema Bukele. ¿Por qué crees que se debe eso? Ok, ¿qué te digo? Vuelvo a lo que comenté hace rato. Bukele es un producto. Y el producto él lo está vendiendo porque él resulta que es muy bueno vendiendo y especialmente es muy bueno haciendo marketing político. Ok. ¿Sí? Ahora, ¿qué te voy a contar ahora? Él lo hace porque
ahorita en este momento, y fue de las primeras cosas que él hizo en El Salvador, no hay ninguna voz disonante. Porque las voces disonantes las fue sacando una a una. Fue instrumentalizando todo el sistema de justicia y todo el aparato estatal justamente para poder tener el control del discurso. Entonces, ese discurso viene a través de medios tradicionales, pero sobre todo a través de medios alternativos, como bien comenta Javier. De esta generación, él le ha vendido a esta generación que él es la solución. O sea que vos me estás diciendo que no hayan voces en contra no es algo orgánico, es algo que se ha trabajado de manera, bueno, entiendo que de manera un poco autoritaria, ¿cierto? ¿Qué pensás de esto? ¿Te parece también un dictador? Yo comparto, y vamos a ser bastante objetivos en nuestros puntos de vista. Yo comparto que en estas idiosincrasias latinoamericanas la disciplina no existe. Y la disciplina, que es muy común en Japón, es muy común en Asia, no la tenemos en Latinoamérica. A veces los métodos o a veces las soluciones requieren de métodos bastante estrictos. Y los métodos estrictos pueden llegar a ser autoritarios. Yo puedo llegar a ser débil, pero efectivo, o muy fuerte y efectivo, o todo lo contrario, ¿verdad? Puede ser ni efectivo, ni en este caso, ni fuerte. Y débil en este caso. Entonces, yo creo que Bukele lo que ha hecho es aplicar en ese sentido. No ha tenido piedad sobre su posición política porque la política al final es una guerra. Y en esa guerra obviamente hay leyes invisibles, siendo la comunicación una de ellas esencialmente, porque con eso vamos a conquistar, con nuestras palabras, obviamente con el discurso, con el mensaje, a la población. Resulta de que hay otro dogma que dice que la realidad es la única verdad. Yo no me voy a poner a dudar, por ejemplo, y los mismos medios alternativos van. Yo miraba, por ejemplo, hace unas semanas, hay una ola de youtubers venezolanos, hay una ola de youtubers mexicanos, como entre ellos Luisito Comunica, ¿verdad? Que van a El Salvador y van a meterse a lugares, hasta uno se aprende los sitios, que ellos dicen, voy a ir a La Campanera. La Campanera es como que hablemos acá en San Pedro Sula de Chamelecón, Rivera Hernández, o estos lugares populosos donde las maras y pandillas tienen dominio. Y se han visto encuestas donde la gente dice, hey, antes esto estaba mal. Y ahí me llamaba la atención un venezolano que decía, mire, yo vengo de Venezuela y las cosas son terribles allá. Pero aquí estoy viendo que este es el paraíso de los pobres. Todos son pobres, pero están en paz. Entonces hay gente que dice, ¿cómo podemos llegar a aspirar a riqueza si nunca conocimos qué es vivir en lujo? Pero la paz sí la queremos. Entonces, en ese sentido, la paz es tangible. Los índices creo que son irrefutables. Y él mismo ha retado. Y creo que ha hecho espectaculares demostraciones, como el Miss Universo que hubo el año pasado, que se robó el show. Entonces, Oscar tiene razón en el sentido de que él es un maestro del marketing político. De hecho, sus empresas familiares eran de mercadeo. Entonces, es sorprendente que él no es un graduado universitario. Eso es algo también que uno dice, wow, ¿de dónde te fluye tus modelos de pensamiento? Es natural, ¿verdad? Pero algo sí aprendió, que es la comunicación y la persuasión masiva. No, es que en algo podemos estar de acuerdo todos, que es un fenómeno político y que es totalmente poco ortodoxo, poco convencional. Antisistema. Antisistema. Hablábamos hace poco de que yo no sé cómo definirlo ideológicamente. Bueno, de hecho, creo que es algo que no mencioné. Tú eres miembro, has participado con el Partido Nacional en algunas cosas y tú eres militante de Libre, ¿cierto? Ahora, yo creo que ninguno de ustedes puede decir es derecha o es izquierda, está bien difícil. No. Pero concordamos que es un fenómeno político. Ahora, lo que tenemos que ver es qué tipo de fenómeno, porque tú me estás diciendo, Javier, que sí es un fenómeno político, sí es un maestro del marketing político, pero es efectivo. Ahora te pregunto, ¿es democrático? Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve un debate con el ministro de Seguridad hace diciembre. Y mira las realidades. Como te digo, ese dogma no te puede fallar. La realidad es la única verdad. Y ya voy a llegar a la respuesta. Pero necesito... Dale, fluí. Le decía, se llama Gustavo Sánchez, él es sociólogo, ¿verdad? Y hablaba que la democracia necesita seguridad. Y necesita seguridad física y seguridad jurídica. En efecto. Entonces, él hablaba y todo el mundo hablaba del tema de la violencia, que probablemente creo que ya nos vamos a meter por ese campo, ¿verdad? Pero este es un preámbulo quizás. Uh-huh. Y me dan la palabra y le digo,
un placer platicar con usted. Fue un open space de Twitter. Que esos son nuestros medios realmente para debatir. Y le decía yo, la efectividad es lo que caracteriza a Nayib Bukele, a pesar de que las leyes dan una forma de actuar o un debido proceso para meter a alguien a la cárcel. Si usted me pregunta a mí como ciudadano, ¿qué quiero yo? El debido proceso, que en efecto somos un país de leyes, debemos seguir leyes. Pero ¿acaso los delincuentes tienen derecho? ¿Acaso voy a preferir yo priorizar un delincuente que una vida inocente? Entonces yo se lo cuestionaba. Ellos hoy, con lo que el Congreso les ha estado aprobando, ¿verdad? Este mecanismo legal, para que fue su última salida. Si ellos no actúan bajo este mecanismo, no alcanzan estos niveles de paz. Ahora, obviamente, como esa es la única verdad y es lo que la gente quiere, la verdad es que quiero paz. Y la gente tiene paz. Lo ha alcanzado y los mismos medios lo han hecho. Creo que esta es una forma de construir democracia. Alejando un cáncer social es una base fundamental para poder empezar de nuevo. Ok, déjame ver si entiendo tu punto. Entonces vos me estás diciendo que quizás los medios han sido bastante severos, quizás hasta llegar a un punto que no han sido democráticos, pero que al final se logra democracia a través de los resultados. ¿Es así? A eso me refiero. La efectividad para mí es un vehículo fundamental. Al final, si un vecino tuyo es un delincuente y tú tienes hijos chiquitos y tú deseas poner un negocio, un emprendimiento, difícilmente lo vas a hacer en un país democrático. Ok, interesante. Pero en este caso, si el sistema de seguridad te garantiza a ti protección, tú puedes emprender, tu hija puede jugar afuera. Entonces, puedes respirar la libertad que correspondería a un sistema democrático. Ok, entiendo. 100% claro. ¿Qué pensás, Oscar, acerca de lo que nos está planteando Javier? Pues, mira, si hay un hecho que creo que independientemente de quién lo cuestione o quién lo valore, es cierto, es que en El Salvador hay algún tipo de seguridad. ¿Sí? Eso es incontestable. Ahora, me llamó mucho la atención algo de lo que dijo Javier, cuando decía, bueno, pero ¿y los delincuentes tienen derechos? Y mira, Javier, yo soy muy, muy pro de los derechos humanos en mi formación como abogado. Y fíjate que hay una razón, y aquí me gustaría hablar de algo que en su momento Joaquín Mejía expuso muy bien en intervenciones en las que él ha tenido en medios y también en disertaciones. Él decía que los derechos humanos al final son como una barrera o son eso que equipara el poder punitivo del Estado y lo pone de alguna manera, alguna suerte de un campo igualitario con la persona que está siendo juzgada por ese poder punitivo, ¿no? Ahora, yo te pregunto, Javier, ¿vos sabías que en El Salvador yo perfectamente puedo venir y llamar a la policía y decirle, ¿sabe qué? Javier es marero, Javier trabaja con la mara, no me van a preguntar nombre, no me van a decir nada. No ha pasado ni una hora cuando ya la policía está ahí en tu casa y te lleva preso y te van a juzgar jueces que vos no conoces, te van a juzgar, te van a mandar a una prisión y allá muy probablemente tu familia no sepa de vos. Y casos así, Javier, ocurren todos los días en El Salvador. Entonces, la primera reflexión que yo quiero hacer con esto es que muchas veces a la sociedad en ese rol, y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo, ¿no? Hubo en su momento la guerra contra el terrorismo, la guerra contra las drogas, ¿verdad? Démosle todo al Estado. Pero en ese discurso de miedo, vos cedes o le entregás esos derechos que luego se te olvida que fácilmente te pueden poner en tu y vas a tener, y ahí sí vas a querer derechos humanos. Cuando tu familia no sepa de vos, cuando estés enfermo y te estés muriendo y no te quieran llevar al hospital, no porque no pueden, sino es que no quieren, o te dejen morir ahí en esa cárcel, y luego vayan y le digan a tu familia, mira, aquí está el cuerpo, y miren que vos estás torturado, que estás golpeado, y le comienzan a preguntar al Estado qué pasó, por qué lo acusaron, de qué lo acusaron, y nadie va a dar respuesta. Entonces,
Yo creo que El Salvador está peligrosamente cerca de profundizar eso que, como te digo, ya está sucediendo. Y el otro punto que yo quiero recalcar acá, y también me voy a agarrar de lo que vos mencionaste, los medios. Ok, pero ¿qué medios? Porque de alguna manera el discurso oficial es que todo está bien. Pero ¿qué pasa y qué ha sucedido cuando viene alguien y cuestiona la versión oficial? Este tipo está en contra. Este tipo no quiere a El Salvador. Este tipo es enemigo del gobierno. ¿Sabes vos la cantidad de gente que ha sido exiliada o autoexiliada de El Salvador por simplemente cuestionar lo que está haciendo? Ni siquiera cuestionarlo, sino que solamente preguntar, hey, ¿será que esto pudiese ser ilegal? Entonces, yo definitivamente estoy en desacuerdo, ¿verdad? Y por las razones que ya comenté. Fíjate que es interesante el tema de derechos humanos, porque vos mencionaste, es importante preservar y cuidar esos derechos humanos, pero también está la otra parte, que he escuchado genuinamente que son enemigos del propio Estado a la hora de estar defendiendo criminales y entorpecer toda la administración de justicia. Entonces, es bien complejo eso. Y de hecho, eso ha sido una lucha constante en El Salvador. Los derechos humanos y Bukele. Y también los medios. Pero como que ahorita ha bajado un poco menos. Yo miraba antes, o puede ser una percepción mía, pero miraba que antes había un poquito más de confrontación, ¿verdad? No sé si podría ser por el poder que ha acumulado, ¿verdad? O podría ser que tal vez los han cambiado de parecer, ¿verdad? Porque ha tenido sus cosas que han sido excelentes, por ejemplo, la parte de seguridad. ¿Qué opinas acerca de lo que dijo Oscar? Es una reflexión muy legítima. Muy legítima, pero también obviamente creo que del lado victimario. Es decir, yo puedo poner de ese color, un color X, le puedo poner un color claro, un color oscuro. Un contraste en función de decir, me parece que estoy viendo básicamente de esta forma los derechos humanos. Yo estoy de acuerdo. Definitivamente los derechos humanos es una parte fundamental, pero también tenemos un contrato social invisible. Y todo aquel que viola el contrato social merece la pena capital. Porque Bukele no ha ofrecido pena de muerte aún. Que me extraña que no lo haya hecho. Pero tenemos grandes ejemplos de desarrollo como Singapur, que se fue al extremo. ¿Qué sucede? Una sociedad cuando está tan corrompida, son medidas extremas. No tenemos opción, o es el hundimiento o es salir, obviamente, a flote. Entonces, vaya, el caso de los delincuentes es cierto, pero yo le llamo efectividad. Es cierto, las comunidades, por ejemplo, el poder de la comunidad y la comunicación de la comunidad. Hay otra herramienta que no está definida en el mecanismo legal, que es el conocimiento tácito. Todo el mundo sabe quién vive alrededor de cada quien. Todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien. Hablábamos y bromeamos temprano. Aquí nos conocemos todos en San Pedro. Esto es un pueblo, en efecto. Un pueblo hermoso, pero aquí todos nos conocemos. Aquí todos sabemos en qué andamos. Y, obviamente, ante la ausencia de un mecanismo de investigación y ante la ausencia de instituciones fuertes, obviamente el derecho humano iba a estar para protegerme, ¿verdad? Pero creo que el conocimiento tácito es algo que ellos han utilizado. Y me parece un poco chistoso que la tecnología ha sido cómplice, porque enséñame el celular, le dice el policía a la vecina, al denunciado. Y sale, mira, aquel con fotografías, porque desgraciadamente el celular es el mayor traidor. Es decir, ahí está todo lo que miramos, todo lo que platicamos, es decir, con quienes platicamos. Y las evidencias son fáciles, llegan a las manos de las autoridades. Uh-huh. Y como hay un estado de excepción que inflige, obviamente, o da estas facilidades, llegamos, obviamente, con la causa. En las investigaciones posteriores, sí, se dice, el 99% fueron casos o fue un caso acertado. Uh-huh. Han habido, de repente también, obviamente, injusticias. Que es muy malo cuando un inocente ya estuvo 6 meses preso, ya prácticamente en la vida de él ya no va a ser igual, ya está traumado. Ahí yo estoy de acuerdo con Oscar, ¿verdad? Pero hay que verlo desde una perspectiva de que queremos solucionar el problema en nuestro país.
Si nos vamos con esa medida, nos va a agarrar otra vez otro centenario. Ya tenemos 200 años. Ahí en el año 500 vamos a arreglar el problema. Necesitamos obviamente acciones fuertes cuando se hagan estas cosas, pero hay que tener la inteligencia para poder alcanzarlo, ¿verdad? Creo que ha sido muy sutil el método Bukele, que el 99% le da la razón de los casos de los 70,000 casos que han judicializado. El 99% han sido aceptados. O sea, vos apelás por un pragmatismo que da resultados y resultados tangibles. Al final, la realidad es la única verdad. Si la realidad me dice que vivo en paz, no pago extorsión y tengo obviamente tranquilidad con mi familia, no necesito inmigrar de mi país, tengo oportunidades a futuro porque la economía va a florecer. Ok, bueno, como mi labor es hacerle preguntas difíciles y como estamos hablando de este tema de derechos humanos, quiero preguntarte, y ese 1%, que no sabemos si es 1, pero vaya, supongamos que es 1%, ¿que estará de acuerdo con las medidas? Sí, no. El Salvador está más, pero yo pasé 3 años preso y sin ninguna prueba. No, ¿Qué piensas de eso? Ahí el Estado tiene que resarcir un daño de una forma económica, tiene que pagar obviamente los sueldos que pudo haber ganado, limpiar la reputación, me explico, generar estas oportunidades para esos efectos colaterales. Ok, si es un enemigo político y que alguien utiliza todo este sistema para poder aprovecharse. No puede ser político en ese sentido porque la injusticia ya está hecha y el daño también ya está hecho, a pesar de que si politizamos entonces obviamente... No, pero me refiero, ¿cómo lo resarcís si realmente hay un interés de por medio en un tipo de privación de libertad de alguna de las personas? Creo que en un sistema de pesos y contrapesos es necesario resarcir el daño. Ok, y te quiero preguntar a vos. Ok, porque estamos hablando también de pragmatismo, de cosas reales. Realmente no ha habido un presidente como Bukele y los resultados son tangibles. Ahora, Javier me plantea que tenemos que ver las cosas reales como son, ¿verdad? Y el hombre está dando resultados. ¿Es posible llegar a obtener esos resultados siendo tan purista, como dirían los gringos, by the book, como libro, vamos a seguir exactamente? Es posible porque también ese es un cuestionamiento que tiene, que es válido, pues. Realmente, ¿por qué queremos verle la letrita pequeña si los resultados están a la vista? ¿Qué me decís de eso? Bueno, pues yo creo que es importante tener claro que para ganar la legitimidad, que al final te va a ayudar a vos a mantener en el tiempo esas medidas, sí tenés que hacerlo de alguna manera by the book. Porque de lo contrario, cuando vos perdés esa legitimidad, perdés credibilidad. Y no solamente hacia afuera, sino especialmente hacia adentro. Entonces, ¿qué pasaría si parte de ese 1% fuese él? Vos sabés que yo no puedo ir a El Salvador si estoy tatuado. Yo, así como ando yo ahorita, perfectamente me pueden hacer eso que yo te dije. A ver, y yo no vuelvo. Y no hay ninguna... Es más, fíjate que en El Salvador, el que cuestione ese discurso oficial o lo amenazan o se autocensura para evitar las represalias del régimen. Entonces, ¿cómo puedo venir yo y decir, sabes que yo no estoy de acuerdo con los números que da él, el 99%, pero ¿de dónde sale eso? ¿Dónde puedo corroborar yo que efectivamente ese 99% es un 99%? Yo no lo puedo hacer. Ahora, sí es cierto que definitivamente han habido resultados, pero aquí viene otra pregunta incómoda, que los que la han hecho usualmente han caído en desgracia. Y no es porque solamente él lo haya hecho, supuestamente, sino que también ya lo han hecho otros presidentes. ¿Será que realmente el hombre vino y se sentó con la Mara y le dijo, viejo, ¿sabes qué? Lleguemos a un acuerdo? Si vos decís eso en El Salvador... Vamos a llegar a ese punto. Vamos a llegar. Te me estás adelantando un poco, pero sí es bien importante el tema de cualquier negociación que pudo haber habido con las pandillas. Pero me gustaría ahondar un poquito más en eso. Entonces, ¿vos crees que sí es posible? Fíjate que creo que en la medida, y voy a recapitular aquí, en la medida vos ganas esa credibilidad y vas fortaleciendo la institucionalidad y esas instituciones, porque al final del día no debería ser un mesías el que decide y que tiene ese poder de Dios y decir vos sí, vos no, sino que tiene que ser todo un sistema. Y a mí me parece que en El Salvador, en vez de fortalecer esa institucionalidad, se ha ido desmontando poco a poco. Entonces, así, si seguimos por ese camino, yo te digo no.
no se va a lograr. No se va a lograr. Ahora, los resultados de Bukele, a mi conocimiento, nadie los ha logrado en el área. Y entonces no hay un precedente que digas, sí se puede, legitimizando todas sus acciones y buscando una democracia de lo más puro. Porque no existe un precedente en ningún país. Entonces, mi labor es cuestionarte, ¿realmente se puede? Porque lo que he escuchado yo de los pro Bukele es que sencillamente hace lo que debe hacer, ¿verdad? Efectividad. Entonces, ¿me puedes dar algún ejemplo? Creo que en la región no ha habido. No ha habido. Y no ha habido. Ahí yo no te lo voy a cuestionar porque no ha habido. Sin embargo, creo que es demasiado pronto para venir y decir de que ese supuesto éxito viene realmente solamente por eso que él está vendiendo, porque una cosa es lo que él te dice y lo que está haciendo, ¿no? Pero muchos desconocemos qué es lo que sucede tras bambalinas. Y ahí yo difiero. No es que lo que él está diciendo, porque vaya, y ahorita lo que decía Orlando, a ver, ¿quién lo ha hecho en el área? Vámonos a la historia de ese pueblo. Vámonos a 1992. Guerra civil salvadoreña. 78,000 muertos. Una guerra sangrienta. Que creo que eso es lo que hemos visto en Honduras en los últimos 15 años. 5,000 al año, 6,000 al año. Unas tasas letales fuertísimas para hacer guerras de baja intensidad. Hemos vivido acá y allá tuvieron una guerra civil abierta. Ahora, vámonos del 92 al 2015. El país más violento del mundo. 115 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Dios mío. O sea, estamos hablando ya de un aspecto brutal. Yo recuerdo que yo me fui a San Salvador en 2010 manejando San Pedro Sula y por accidente fui a un lugar popular. Uh-huh. Dios mío, yo creo que si hay infiernos en la tierra, pues ese era un sitio. Era, Okay. Pero era terrífico, ¿verdad? Veamos los índices hoy. 2 por cada 100,000. Supera Canadá. ¿Cuándo vamos a decir Honduras supera a Canadá en paz? Honduras es mayor a Chile. Bukele ya lo hizo. ¿Y qué consecuencias tiene? Tal vez nos vamos a ir pasando al tema económico. Yo creo que hay varias derivaciones positivas. Ahora, si hablamos de resultados, pongamos mañana Xiomara Castro versus Nayib Bukele. Todo libre va a votar por Bukele, el Partido Nacional por Bukele. Es una arrasada. Es una Honduras-Brasil en el 95, 8-0. Si Bukele fuera hondureño, ¿votarías por él? Totalmente. ¿Sí? ¿Las próximas elecciones? Haríamos un monstruoso movimiento. ¿Por sobre los candidatos que hay ahorita? Por sobre los mismos compatriotas. Porque al final, no solo lo haría alguien de la forma de pensar, alguien como un perfil como el mío. Lo votaría la popularidad de la gente. Miremos, por ejemplo, en la pandemia, el sur, cuando El Salvador comenzó a donar vacunas. Uh-huh. Que era un espectáculo. Al final, eso era bastante mercadeo y que con camiones eran unas cajitas pequeñas. Eso es un poco chistoso. Pero la gente salió a recibirlo, como que si era el propio presidente. Sí. Y eso le dolía al Partido Nacional, a Juan Orlando, y a Marvin Ponce, y a todos estos adlateres, ¿verdad? Era un dolor incontenible. Entonces, lo mismo pasaría. Pongamos a Bukele mañana contra Xiomara y es una arrasada sin precedentes. Sería un 90% contra un 10%. ¿Y vos, Oscar? ¿Votarías por él si fuera hondureño? Yo no votaría por él, pero sin embargo comparto lo que dice Javier. Al final del día creo que por toda esa masa crítica política que el hombre tiene, ganaría por inercia. No solamente en Honduras, sino en la región, porque todos compartimos esas mismas particularidades. Exacto, sí. Fíjate que es increíble. Yo a veces miro noticieros, algún tipo de información, un contenido de Sudamérica, y los mismos suramericanos hablando como que fueron referentes. Incluso la gente de Ecuador, ¿verdad? Que ha tenido tanto problema ahorita. Y el presidente, pues, es un mini Bukele, ¿verdad? Entonces, hablan de Bukele como un referente a nivel europeo también, ¿verdad? Si es malo, es un maestro de la política. Y yo creo que, independientemente que fuera malo o bueno, yo creo que sí es un maestro de la política. ¿Creen ustedes que, hablando un poquito de política, me voy a salir un poquito del tema, hablando un poco de la parte política, ¿creen que esa manera de hacer política sería válida para el país? ¿Algún candidato que traiga una
un discurso similar a Bukele. La demanda hoy es Bukele. Queremos un Bukele o Antisistema. recientemente un antisistema y alguien que vaya en contra del tradicionalismo. Y recientemente Javier Milei, el otro gran fenómeno, ¿verdad? He estado yo en un par de debates. No debates, he estado en un par de conversatorios donde los jovencitos de la universidad hablan de Milei, ¿verdad? Que la inflación, se han vuelto populares conceptos económicos, que obviamente nosotros ya los adultos entendemos, pero los jovencitos que apenas entienden porque los papás les ayudan, que saben qué es la inflación, que ya saben, ya manejan el concepto. Entonces, eso es lo que quiere la nueva generación. La nueva generación quiere alguien del estilo Milei, Bukele, ¿verdad? Pero definitivamente Bukele, como es nuestro vecino, lo queremos aquí también, ya. ¿Hay algún espacio en el Partido Nacional para algún Bukele? ¿Según tu opinión? Yo en lo personal sí soy del Partido Nacional, pero no militante activo, ¿verdad? Sí soy, no lo acepto. Lo veo difícil. Lo veo difícil porque hay mucho caudillo. Y igual en Libre, igual en el Partido Liberal. Entonces, tiene que haber una forma o un liderazgo fresco, porque creo que cada partido quiere fabricar un liderazgo fresco y eso no lo veo yo así. Pero vos me hablas en la práctica. Yo me refiero quizás ideológicamente, algún antisistema que sea afín a los valores del Partido Nacional. ¿Crees que sea factible? Sí, hay espacio porque el Partido Nacional tiene dentro de su ADN libertad social, aunque no la practican, desgraciadamente. Paz y justicia, libertad, ¿verdad? Y justicia social. ¿Verdad? Esos son valores obviamente políticos y legítimos, pero también ese componente de libertad es grandísimo. ¿Y sabes cómo se mira Milei? Como el nuevo nacionalista. Sí. El nuevo estilo. Sí. Porque somos de derecha. Y en el Partido Nacional también habemos unos que tiramos a la extrema derecha. No es mala la extrema derecha. Hay que entenderla bien. Todo el mundo se acuerda obviamente de las guerras mundiales y lo que ha pasado. Pero vemos estilos radicales que obviamente decimos, definitivamente este cambio acelerado, ¿verdad? Puede generar obviamente transformaciones que sean sostenibles a largo plazo y que vayan mejorando continuamente. Ok, buenísimo. ¿Y vos, Oscar, pensás que dentro de las filas del Partido Libre hay espacio para un Bukele? Tanto a nivel práctico, como al principio definió Javier, como también a nivel ideológico. ¿Puede tener un perfil como Bukele libre? Sí, perfectamente. Perfectamente. ¿Qué te digo? Aquí creo que más bien el debate sería qué tan importante es. O sea, porque al final Bukele y Milei engloban una idea, ¿no? Pero vuelvo a lo que decía al inicio, no siempre el gran capital, que usualmente es el que está impulsando estas cosas, porque aquí viene un tema curioso. Te dicen que son antisistema, pero cuando vos comenzás a ver, realmente no son antisistema. Es el mismo sistema, pero con una máscara. Pero evidentemente eso no te lo van a decir, porque se cae el discurso y luego a los que sí lo dicen, los callan. ¿Me entendés? Pero volviendo al tema, creo que definitivamente el panorama político de Honduras, de alguna manera, va a generar orgánicamente a alguien así, que sea bueno o malo, independientemente del partido que sea, porque también puede surgir de un partido nuevo. Lo vamos a ver en el camino, pero definitivamente, y por esa característica del electorado que viene, que son los que están escuchando este tipo de contenido, ¿no? Y los que están viendo este tipo de contenido, van a querer a alguien que conecte con ellos. Entonces, definitivamente que sí. Vaya, te voy a poner un ejemplo práctico, ¿verdad? En estos estilos, porque ya estamos, creo que entrando en un aspecto de economía. Vaya, aquí vemos dos jóvenes compatriotas, probablemente vamos a ser amigos después de esto. Yo he generado 23,000 empleos. Yo sé cómo desarrollar $500 millones. Ahorita estoy desarrollando 250 a lo largo de 18 años. Y venís, Oscar, de una mentalidad socialista, comunista, no lo sé. Yo hablo nada más. Se ríe, Oscar, mira. Y tú contá, Oscar, ¿cómo vas a solucionarnos el problema de la falta de ingresos para poder tener la pirámide de Maslow? Agua, techo, alimentación. Yo le puedo decir a él cómo lo va a hacer.
Mira, vas a pasar por un proceso de formación, el capital va a desarrollar la comunidad, te voy a dar nuevas habilidades y tendrás techo. ¿Cómo le explicarías bajo un punto de... Yo lo puedo probar. Aquí está el empleo y aquí está obviamente la oferta. ¿Cómo lo harías tú, Oscar? Bajo un punto de vista socialista, comunista. Porque estamos hablando de Bukele, pero tiene esta línea. Y Milei igual. ¿Cómo sería entonces esa solución al problema económico? Okay, bueno, una pregunta interesante, ¿verdad? Y aquí probablemente estamos friccionando, pero a ver. Siéntanse libres. Sí, ¿qué te digo? Fíjate que hay un tema bien interesante. El capital consume recursos, consume personas, consume tiempo y todo. Entonces yo primero te diría, ¿sabes qué? Asegurémonos que ese recurso que vos estás consumiendo efectivamente se está distribuyendo. Yo ni siquiera te estoy diciendo, viejo, vos tenés 2 vacas y yo te voy a quitar una. Yo no he llegado ahí, yo no tengo necesidad de llegar a eso. Pero no es de que yo le saco el 100% a este y me quedo con el 100%. No funciona así, vos mismo lo decías más temprano, el contrato social. O sea, a cambio de esa, porque la libertad absoluta, al final, la razón de ser del contrato social es que te dice, si la libertad fuese absoluta, los hombres no pudieran vivir en sociedad porque se matarían los unos a los otros. Entonces, crearon al Estado y le dijeron, yo te entrego estas cosas que son demasiado peligrosas para que vos las guardes. ¿Sí? Entonces, en ese mismo contrato social, vos sí pagas algún tipo de fee, ¿no? Bueno, entonces, ese fee son los impuestos. Asegurémonos que esos impuestos, que todos tenemos que pagar, porque en Honduras y en el mundo no debería haber clases privilegiadas, asegurémonos de que lleguen a las personas que lo requieran. Claro, evidentemente van a haber desigualdades, porque este mundo no es perfecto. Pero asegurémonos de que, de alguna manera, podemos aminorar esas desigualdades, para que el que está de alguna manera en una posición menos ventajosa, tal vez no lo pueda hacer lastimosamente por el tiempo en el que está viviendo y todo eso, pero que sí pueda tener un camino a un salto social en el futuro. ¿Me entendés? Que yo me asegure que con esos impuestos vos recibís salud, recibís educación, recibís alimentación, techo, recibís toda esa dignidad a la que tenés derecho como persona. Ahora, ahí dijiste algo. Derecho. ¿Y quién paga los impuestos? No, los pagamos todos. Las empresas, el capital. Los pagamos todos. El capital genera los impuestos. Todos. Los empleados pagan los impuestos. Yo pago impuestos, tú pagas impuestos también, obviamente. Pero vámonos al ejemplo, porque creo que nos fuimos a filosofía. ¿Cómo vas a arreglarle el problema? Porque ¿cómo cambio esa filosofía por un ticket de supermercado? No, si lo puedes hacer. Ahora, el capital genera el empleo y con eso, con el sueldo, yo puedo generarle, la persona va a ir a comprar al supermercado, va a acceder a servicios. ¿Qué es lo que funciona? Ese es el punto. El capitalismo funciona. Ahora, volviendo a Bukele, ¿qué ideas innovadoras tiene? Yo creo que no sé si pudieron ver el plan Cuscatlán, donde habla de espectaculares ideas que las está realizando, inclusive, vaya. Miremos, por ejemplo, la ley de fomento a la tecnología. El Salvador pronto va a ser un hub tecnológico. Creo que su PIB no lo refleja, pero es un caldo de cultivo con todos los ingredientes. Hace poco yo estaba viendo de que dentro de sus desarrollos, él tiene la generación de energía nuclear con torio. Torio, a diferencia del uranio y el plutonio, tiene muchísimo más seguridad y reacciones equivalentes en la división atómica. Uh-huh. Que al final eso representa que tengamos energía. ¿Sabes cuánto pagan en Estados Unidos por kilovatio hora? Bastante menos que acá. 5 centavos. ¿Sabes cuánto pagamos acá en los parques industriales? Porque el Estado, obviamente, tiene la empresa, la ENE en este caso. Uh-huh. Es un monopolio, monopsonio y oligopolio, ¿verdad? 28 centavos. Difícil competir. Bukele está ya en gestiones y ha sido muy pragmático porque se ha agarrado de China comunista también. Uh-huh. Pero China ya es más capitalista que comunista. Uh-huh. China capitalista, diría yo, para poder generar esas soluciones para un gran porcentaje de la población. La ley de fomento tecnológico, más energía barata, más el salvadoreño es competitivo como mano de obra. La verdad, sí es una persona eficiente, a lo que he podido observar cuando he ido. Más, obviamente, seguridad jurídica o estabilidad jurídica, más seguridad física,
estamos hablando de un ecosistema distinto al nuestro. Vos me estás hablando de una receta al éxito económico. Pero fíjate que los datos de hace un año, Honduras creció más que El Salvador. El crecimiento de El Salvador fue 2.5 y Honduras anduvo en 4 punto algo. ¿A qué se debe eso? Sí, eso es paradójico, ahí ¿no? Y es paradójico, pero fíjate que vámonos a algo. Fíjate que vámonos a las composiciones económicas. La composición económica hondureña va, por ejemplo, la salvadoreña, el 30% son remesas. Estamos hablando de un país de 10 millones de habitantes, 28 mil millones del PIB. Estamos hablando de que prácticamente un tercio, 10 millones casi de dólares, 9 puntos y fracción, ¿verdad? 10 millones redondeando. Son los mismos salvadoreños. Y miramos obviamente el resto, es una economía que aún siendo pequeña, es mayor a la nuestra, con menos población, pero que estos cambios o estas columnas que se están sembrando, sí te dan una proyección de crecimiento a futuro. Uh-huh. Porque El Salvador se cuestiona bastante, el Fondo Monetario Internacional también lo indica, crece a niveles inferiores, Honduras crece más, y aquí andan estos funcionarios de gobierno diciendo, no, aquí nosotros somos mejor economía que Bukele. Por Dios santo, aquí no ha venido una empresa desde que este gobierno entró. La última empresa que vino, la inversión extranjera, es del gobierno anterior. Y que tampoco hay que decirle que es por el gobierno anterior, las circunstancias. Pero este gobierno no ha traído nada. Pero tampoco te proyecta nada el gobierno hondureño. En cambio, Bukele sí te proyecta. Hay un ferrocarril que están desarrollando de extremo a extremo. Entonces, fíjate que, vaya, y no sé si también viste lo de Google. Que va a entrar en El Salvador, ¿no? Entonces, que Google logró un acuerdo histórico con el gobierno de El Salvador. Uh-huh. ¿Y Google va a venir a Honduras cuándo? Uh-huh. Y Starlink también fue a hacer una alianza para, obviamente, difundir el Internet. Va a ser un hub tecnológico y, obviamente, cuando una semilla se siembra, obviamente, no le queda otra opción que echar raíces. Uh-huh. Fíjate que yo creo que el tema Bukele es interesante y todo es aplicable y nos sirve para analizar la realidad nuestra. Me gustaría preguntarte, Oscar, ¿vos crees que este gobierno es más democrático que el gobierno de El Salvador, que el gobierno de Bukele? Creo que sí, definitivamente. Sí? Y vos estuviste diciendo antes que cuando se utilizan efectivamente los recursos del Estado y la democracia se practica de manera adecuada, los resultados sociales son tangibles. Pero realmente no tenemos resultados, por lo menos proyectados, como El Salvador. ¿Qué me puedes decir entonces de eso? Porque vos me decís que este gobierno sí tiene mayores niveles de democracia, ¿verdad? Ejercicio de la democracia. También tiene algunas ventajas sobre El Salvador. Pero no tenemos esas proyecciones que nos está hablando Javier en este momento, ¿cierto? Sí, es que fíjate que lastimosamente nosotros tenemos una cultura cortoplacista. Queremos todo ya. Uh-huh. Okay. Y es una postura válida, pues porque al final del día queremos resultados, ¿no? Pero en el tiempo, para que realmente esos resultados surjan, vamos a tener un camino que recorrer. Y el tema es que nosotros no queremos recorrer ese camino. Queremos los resultados, pero no queremos los dolores de cómo disentir sin que yo tenga que venir a reprimirte a vos. O cómo puedo tomar yo una medida que va a ser, puede que sea impopular, pero que me puede dar resultados. Claro, yo no quiero eso, pues, y también ese es un punto como de reflexión, ¿no? Que los supuestos resultados que pueden haber en El Salvador, si se están vendiendo de esa manera, es porque, como te digo, se desmontó toda esa oposición que podría haber tenido, ya sea por un interés político, por un interés económico. Mira, esto yo no quiero que pase. Pues, pero el hombre lo hizo a punta de fusil. Yo me acuerdo muy bien cuando el hombre se metió al ejército, al Congreso, a la Asamblea Nacional de El Salvador. Entonces, sí, yo creo que este gobierno definitivamente es mucho más democrático y eso evidentemente tiene un impacto. Porque cuando a largo plazo, según a largo plazo, sí, porque eventualmente vamos a ganar esa madurez y estas nuevas generaciones que vienen, incluso nosotros mismos, si comparamos a los que estaban antes de nosotros, creo que somos más tolerantes. De lo contrario, no estuviéramos aquí platicando.
Pero entremos a la parte económica, ¿verdad? Somos más democráticos y a largo plazo vamos a ver resultados. ¿Vos crees que a largo plazo podamos ver, por ejemplo, que un Google quiere invertir en Honduras y que empresas multinacionales digan, hey, Honduras es un país que me interesaría a mí poder invertir y crecer? Claro, ¿Sí? Claro que sí. Es que mira, lo que pasa es que yo creo que nosotros hemos caído en eso como de que la hierba siempre es más verde allá al otro lado, ¿me entiendes? Y no es así. Honduras tiene sus fortalezas, tiene una posición geográfica increíble. Totalmente. Yo creo que en eso estamos de acuerdo los tres, ¿no? Exactamente. Tenemos ventajas. El intrincismo, nadie les lo va a quitar a Honduras, que está en el centro del continente, que nuestros lead times sean equivalentes a, inclusive, a superiores a tiempos domésticos de una costa a otra costa. Hay muchas cosas que nadie nos la va a quitar. La geografía, que es lo nuestro. Y fíjate que sumado a eso, también Honduras tiene un recurso humano, un talento humano increíble. Pues tenés aquí a gente que habla muy bien el inglés, lo habla sin acento, gente muy preparada, muy técnica, justamente en esas industrias. Entonces yo creo que sí va a dar resultados. Solo que, claro, evidentemente va a tomar un tiempo porque tenés que crear políticas públicas, tenés que adecuar el marco legal y también, y lo más difícil en este país, quitar de en medio los intereses que han venido a lo largo del tiempo. O sea, fíjate que aquí a nosotros nos dicen que existe libre mercado, pero te das cuenta que hay industrias donde todos los actores están confabulados. Entonces, yo vengo y te pregunto, o sea, ¿realmente quieres eso? Me estás diciendo que hay libertad, pero como la libertad es como para mí, para mis amigos, y si querés llegar a eso, tenés que desmontar, y es lo que yo tengo la plena convicción que se está haciendo. Ok. Si yo te preguntara, del 1 al 10, la gestión económica de Bukele, ¿cómo la definirías? Es que fíjate que para definirla tendría que conocerla y el hombre no se conoce. O sea, es bien... Se conoce que es muy pro libertad, libertario. Yo así lo veo, ¿no? Como anarcocapitalista, por ahí, por ese tema. Pero de ahí no sabes más nada. Y ahorita que hablamos de economía, te voy a dar un dato interesante. Fíjate que Bukele le apostó no sé cuántos millones del presupuesto al Bitcoin. Dato curioso, ¿verdad? Pero fíjate que yo tengo tiempo haciendo una pregunta ahí con una cuenta fake, ¿me entendés? Ahí porque nunca se sabe, ¿verdad? Todas la tenemos, no te preocupes. Así es. Fíjate que hay dos cosas que el salvadoreño de a pie no puede hacer allá, referente al tema político. Uno, saber efectivamente si esa wallet es del Estado de El Salvador o no. Y segundo, no se puede auditar qué entra y qué sale de ahí. Interesante. Vamos a hablar de eso, pero quiero recapitular ahí. No me dijiste del 1 al 10 ningún número porque no se sabe. Lo desconozco. Pero hay indicadores que son claros. Por ejemplo, el índice de crecimiento económico, las proyecciones a futuro, inversión extranjera directa. O sea, hay cosas que no podemos obviar, ¿verdad? Y que son refrendados por organismos internacionales y económicos también. Entonces, yo creo que podemos tener una noción. Te pudiera decir, tal vez para darle el beneficio de la duda, un 5, porque no me gusta ser ni muy radical, pero creo que no tienen los suficientes datos. Y vaya, por ejemplo, me lo comentás. ¿Vos sabías que desde que Bukele entró al poder, la clasificación de riesgo de El Salvador y Fitch y todos esos ratings no han ido mejorando, han ido empeorando? O sea, El Salvador está así de un default económico. Está así. Eso es falso. ¿Según quién? No, los reportes... vamos a hablar de este tema. Fíjate que aquí yo tengo unos apuntes, ¿no? Dale. No es problema chapear. No. Pero mira, digamos, en economía, porque yo estaba haciendo mis apuntes antes de venir a la... A él le dijeron, si tú te vas en contra del crimen organizado, hay una economía sumergida, que es igual al 3% del PIB. ¿Estás dispuesto a perderla? Él dijo, sí, nos vamos de frente. Ahora, ¿cuál fue en este caso la contramedida o el beneficio oculto? El turismo. El turismo le ha dado 10% agregado al PIB. Es algo que no fue ni planeado por él mismo. La seguridad atrajo turistas porque quieren ir a ver si es cierto lo que le está diciendo. Y más shows, más eventos, más el Surf City.
Bitcoin City. Mundial, Bitcoin City. Ya voy a hablar de Bitcoin y ahí pues no hay nada que ir en contra. Eso ha sido un fracaso, el Bitcoin. Y más bien eso puso en riesgo los organismos serios, ¿verdad? Como el FMI, el Banco Mundial. Yo creo que eso sería referencia a Oscar cuando dijo los índices de riesgo. Ahí yo estoy de acuerdo porque sí, eso es imprudente. Creo que las criptomonedas es algo que está backed por el dólar, está respaldado por el dólar. Entonces, ¿para qué quiero criptomonedas si yo tengo dólares? Y tengo la mejor política y la mejor estabilidad a través del Fed en Estados Unidos. Entonces yo no quiero Bitcoin, entonces quiero mis dólares. Ahora, sí, eso es una imprudencia, eso ha sido un fracaso. De hecho, y para que veas, Oscar, que no soy extremista, tienes razón. 150 millones de dólares para que te tiren de la ventana de una corporación. Vete, ¿va? Creo que ahí ganó más el entusiasmo, ¿verdad? Pero las cosas, por ejemplo, que ha ido desarrollando, por ejemplo, él ha sido de los pocos presidentes que ha tenido activamente apertura de tratados comerciales con muchos países del mundo. Con todos negocia con que llegó el emir de Qatar, que dicen que si son primos, porque obviamente es árabe, igual con China, igual países europeos. Es un tipo que sí se ha movido, a pesar de, porque Estados Unidos no lo tiene bien visto. Es contradictorio eso también. A pesar de que Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos lo tiene con niveles vistos como niveles peores que Daniel Ortega, que es un dictador. Es un dictador de verdad. Es un tipo que sí está destruyendo Nicaragua. Pero el ala republicana sí lo ve. Y básicamente sí lo mantiene. Entonces, si Trump llega a la presidencia, que yo creo que así va a ser, vuelve otra vez sus bonos a altos niveles. Porque esta es la pieza maestra que a él le falta. Estados Unidos. Pero ha tratado con todos. Ha sido un maestro negociador. Lo otro, por ejemplo, mira las leyes altísimamente atractivas. La ley de atracción al fomento a innovación y manufactura tecnológica a mediados del 2023. La energía nuclear que te mencionaba. A mediados de marzo se aprobó una ley que elimina el impuesto sobre la renta, la ganancia y propiedad de la industria tecnológica. Hey, si yo contara cuánto pago al mes en impuesto de la renta, yo creo que no tuviera una tarjeta de crédito o una cuenta por pagar. O sea, a eso voy. Está beneficiando al empresario y al empleado, a la comunidad. Se está sacrificando. Mira, voy a dejar el capital en manos de la población con estas iniciativas. Entonces, yo creo que sus resultados son raquíticos económicamente. No tiene, si hacemos en una balanza seguridad y economía, vamos a ver dos extremos. Pero la economía tiene proyecciones a futuro. Y usualmente los productos financieros se basan en proyecciones o valores futuros. Ahora, ¿qué proyección tiene Honduras con el gobierno actual, por ejemplo? Ninguna. Y no hay obviamente ni iniciativas, ni hay atracción. Y obviamente no hay proyección. Sí, ¿puedes decir un número, definirlo como un número del 1 al 10? La gestión económica de Bukele, yo le doy el beneficio del futuro. Le doy un 6.5. Un 6, andan similares. 6.5. O sea, y ahí está lo que vos dijiste. Aquí no somos extremistas. O sea, se pueden encontrar en algunos puntos. Entonces, a nivel económico no es un éxito como se plantea o como mucha gente habla. Sí, a nivel de seguridad. En su segundo mandato, que probablemente ese es otro tema interesante, la reelección, ¿verdad? Él habla bastante de darle continuidad al plan Cuscatlán. Y eso obviamente, por ejemplo, lo que son aeropuertos, carreteras y obras. El Salvador tiene un desarrollo macro de obras que prácticamente ha superado todos los presidentes del siglo XX. Hay una carretera que es la carretera Larson, por ejemplo, ¿verdad? Está el Surf City. La vía de un punto a otro punto, ¿verdad? El tren, que aquí está hablando del tren interoceánico, pero un proyecto completamente utópico, ¿verdad? Eso es real, lo están construyendo. Entonces, más las leyes que están trayendo o atrayendo la industria tecnológica. Entonces, creo que el aspecto obviamente de Bukele no está ahorita. Creo que tuvo su prioridad en seguridad. Creo que este periodo le doy el beneficio fuerte de la duda para demostrarlo. Y nos conviene como hondureños. Claro. Si yo tengo ese hub tecnológico como vecino ¿a 12 horas o a 10 horas manejando, es una ventaja para todos. A nivel de infraestructura, ¿sí te gusta la gestión que ha hecho? Y creo que bastante. Eso creo que no hay salvadoreño que cuestione eso, ni medio. Es decir, han crecido exageradamente en infraestructura. Con fondos propios, sin préstamos grandes,
Que eso es algo que yo investigaba. ¿Y cuánto está endeudando el Estado? Porque también se cuestiona eso. Claro. El presupuesto no está bien publicado, ¿verdad? No está bien... Que hay algo ahí bien oscuro y yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque no está bien abierto eso a todo el mundo. Pero han sido administraciones de fondos propios, ¿verdad? Y no se ve obviamente que haya ni por cerca un defaulo económico como... Se habló, sí se rumoró. Pero en la fecha del pago, no recuerdo si fue por agosto del año pasado, El Salvador cumplió. Y su riesgo país obviamente sí llevó a condiciones más estables. O a calificaciones más B, más W o más B, si no me equivoco. Y eso fue un boom. Hasta él estaba de igual forma en Twitter blofeando. Los bonos de El Salvador subieron a raíz obviamente del pago de la deuda a tal plazo que se creía que no iba a ocurrir. Sí, lo recuerdo. Entonces, ¿te gusta a nivel estructural? A nivel económico tenés tus dudas, pero tampoco es que estaba tan mal como mencionó Oscar. No, hay que obviamente ver las iniciativas. Vaya, Honduras. Y aquí hay una ley, por ejemplo, la ley SEDE. ¿Verdad? La ley SEDE que se satanizó. Si entramos a ese tema, hermano, no salimos de acá. No te preocupes. ¿Verdad? Pero contradictorio que Maduro en Venezuela sí le implementó el año pasado la ley SEDE y la SEDE Mariel en Cuba. Entonces yo no entiendo a esta gente. Pero el punto es que la ley SEDE es una ley conflictiva. Pero quienes están detrás son los grandes capitales de Silicon Valley, de California. Yo que personalmente he conocido. Y los he conocido en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de leyes son leyes innovadoras. ¿Verdad? No quiero entrar en detalles de la SEDE tampoco. Sí. Creo que es otro campo, otro debate. Te vamos a invitar. Vamos a hablar de la SEDE, pero vamos a preparar unas 3 horas para ese debate. Es otro debate, probablemente. Pero este tipo de leyes bastante innovadoras. Yo me quedo con 3 leyes. La del fomento a la industria tecnológica y a la manufactura tecnológica. Es decir, ¿tú sabes cuánto capital requiere instalar una fábrica de chips? Como Intel, en El Salvador. O sea, primero tener el acceso al silicio. Y luego manufacturarlo, porque todo lo que tenemos aquí a nuestro alrededor depende de los chips y de los circuitos integrados, ¿verdad? De la electrónica. ¿Tú sabes cuánto requiere? Requiere $45 mil millones. Eso es lo que le está apuntando con todas estas leyes que está desarrollando. No puede ocurrir eso de la noche a la mañana. ¿Dónde ocurren estas inversiones? Siempre en Estados Unidos, en Irlanda, en Inglaterra, en obviamente el primer mundo. Pero Claro. le está sentando las bases para esto. Claro. Oscar, ¿hay algo que vos puedas decir si me gusta de Bukele? Fíjate que lo que sí yo respeto de él fue la capacidad de cuestionar al sistema. Eso definitivamente lo valoro. Igualmente tomar esas decisiones que de repente no son fáciles. Independientemente de la postura política de cualquiera, yo siempre valoro esas cualidades, ¿no? ¿Qué te digo? Para bien o para mal, creo que es un periodo muy corto de tiempo para decir que... Pero eso me lleva a lo último. Definitivamente lo que hizo va a tener un impacto. Que sea positivo o negativo, a largo plazo lo vamos a ver. Okay. Y vamos a ser, digamos, de alguna manera espectadores en primera fila, ¿no? De ver, y este man, lo que tuiteó la vez pasada, mira qué gran macaneo nos dejó ahora. O puede que no, ¿verdad? Pero ahorita me parece que es demasiado pronto. Has mencionado 2 veces el tema de largo plazo. ¿Cómo ven ustedes el tema de la reelección? ¿Consideran? Porque si lo ves desde un punto de vista pragmático, creo que estamos de acuerdo. 4 años es demasiado poco para poder hacer cambios tangibles y que sienten las bases totalmente para un país totalmente diferente. Tal vez las bases sí las puede sentar, pero no desarrollar el país del todo. Entonces, ¿les parece algo que estuvo bien, algo que estuvo mal? No, yo te puedo decir que la reelección en estos países latinoamericanos o otro periodo después del primer periodo no es igual a Estados Unidos. Que ahí sí se ve, creo que correctamente, que 4 años no es suficiente. Ahora, el caso de Bukele, al tener tanto respaldo popular, porque ahí fue arriba del 86%, la gente lo estaba pidiendo. O sea, aquí hablan del poder del voto popular. Venezuela dijo que el Congreso Nacional era el Centro Nacional Electoral era otro poder. Y hasta lo legalizaron como un poder en Venezuela. Entonces, ahí en El Salvador, y es un poder invisible de facto, que él aprovechó.
porque la gente los respaldó. Y si tú ves, obviamente, los resultados y la realidad, es imposible que él perdiera una elección. Es imposible, era ya por inercia. Ahora, si lo hablamos de una forma de institucionalidad, como lo mencionaba, por ejemplo, James Robinson y Daron Somoglu de Why Nations Fail, no sé si lo han leído, se lo recomiendo, porque los países fracasan. Creo que institucionalmente no es conveniente un periodo consecutivo o una dictadura, ¿verdad? Política. Yo creo que no te lleva a algo completamente beneficioso. Siendo el caso de él, creo que hay una grandísima excepción a esta tesis institucional. Pero me llama la atención que estás hablando de dictadura. O sea, ¿te parece dictador? No. Yo creo que él es autoritario, como lo dije en un principio, no un dictador. Pero lo que yo sí creo es que el caso de él sí se enmarca bien al caso de una elección continua en Estados Unidos. Ok. Necesito tiempo y el tiempo la gente se lo reconoció. Abogado Oscar. Bueno, ¿qué te digo? Este es un tema complejo. Definitivamente, yo desde que Bukele se lanzó la primera vez, recuerdo, no sé si fue allá como por 2014, 2015, yo escuché ese man se va a volver a tirar. Ahora, dicho esto, yo soy bastante de cuestionar esos dogmas, ¿no? Y uno de los dogmas que yo he cuestionado fuertemente es la reelección, ¿sí? Ahora, aquí... Perdón, te interrumpo ahí. ¿La reelección cuestionás el hecho que se prohíba constitucionalmente o el hecho de que cuestionás que la gente quiera reelegirse? No, cuestiono por qué es prohibida. Entonces, cuando vos te pones a analizar a lo largo de la región, encontrás de que ese es un patrón, ¿no? Se prohíbe la reelección. ¿Por qué? Porque lastimosamente esta región latinoamericana ha sido muy propensa a esos pequeños dictadores, ¿no? Que vienen y llegan al poder, se apropian del país, de la institucionalidad y lo convierten en su finca, ¿no? Y de hecho hay una serie muy buena que creo que se llama República Finquera o algo, o sea, es increíble, te cuenta toda la historia de una serie periodística en la cual también unos amigos de Bukele llamados El Faro tiran ahí su par de líneas, ¿no? Sí. Ahora, fíjate que Bukele no tuvo valor a pesar de la gran popularidad que tuvo, ¿verdad? O que dice que tiene, de hacer un referéndum. O sea, para mí la reelección, si vos lo haces a través de los mecanismos, me parece que esa era una decisión que tenía que tomar el pueblo en un referéndum. Y luego, si tenía el visto bueno, viejo, dale viaje. Pero si era tan popular como él decía, ¿por qué no lo hizo? Y si tenía sobre todo el control de las instituciones que podían venir y decir, dale viaje o no, ¿por qué no lo hizo? Tomó la vía fácil, que eso está cuestionado incluso por la misma OEA y organismos internacionales, organismos propiamente de derecho, de habilitar la reelección presidencial a través de un fallo legal. Hizo lo que cuestionó en su momento a Juan Orlando. ¿Por qué? Está interesante tu pregunta. Fíjate que yo tengo mi opinión acerca de eso, ¿verdad? Yo creo que no soy abogado, pero pienso que ahí de repente puede entrar un terreno de un loop constitucional, digamos, porque la Constitución, igual que en Honduras, prohíbe la reelección. Y si vos empezás a hablar de reelección y lo propones a través de un referendo, en teoría es algo que no puedes hacer. Entonces, pienso yo, de repente no es un tema que él tenía temor de que no iba a ganar, sino de repente tal vez una manera más práctica, volvemos al pragmatismo, una manera más práctica de poder esquivar algunos obstáculos, pienso yo, ¿verdad? Y son dos visiones y me parece interesante el tema porque en Honduras hemos vivido lo mismo. Hemos visto las dos cosas pintadas de los dos mismos lados. A través de una consulta popular que no se pudo llevar a cabo y por eso doy mi explicación, porque veo el ejemplo de Honduras. A través de una consulta popular y después a través de un fallo de la Sala Constitucional en que se declaró inconstitucional estos artículos pétreos, ¿verdad? Que hablaban referente a la reelección. Entonces es interesante. ¿Qué pensás de eso?
Yo tengo varios puntos de vista, porque yo creo que coincidimos bastante en el tema de la reelección como algo que no realmente no te va a dar algo grande o enorme a larguísimo plazo, es decir, si es muy extendido. Ahora, si vemos el caso de Bukele, yo veo el caso de aquel fenómeno meteórico con crecimiento meteórico. Uh-huh. Podemos ver su trayectoria, ¿va? Como en la física se explica la partícula moviéndose en el plano cartesiano. Yo miro a Bukele bien parecido a la partícula, como alcalde de Nueva Cuscatlán, ¿verdad? Aquel iluminado, ilustrado, ¿verdad? Joven, desconocido, hijo de empresarios ricos. Luego como alcalde de San Salvador, un éxito absoluto. Y luego en la presidencia entra contra un Congreso que no estaba afín a él. Entonces ahí le respondo yo a Oscar. No pudo lograrlo con el Congreso porque el Congreso estaba en contra de él. Pero sí, y también mencionaba, llegó con el ejército, las Fuerzas Armadas, los intimidó, no fue correcto, fue cuestionado, pero él creo que dentro de su sabiduría dijo, Dios, dame paciencia. Y la gente, cuando él dijo esa frase, Dios sabe las necesidades del pueblo, la gente más le aplaudía, más se viralizaba. Y la gente decía, él va a durar muchos años. Luego, obviamente, él, con su poder invisible, echó al Congreso completo. 97%. Obviamente la reelección ahí estaba. El caso de él es, para mí, un crecimiento meteórico, imparable. No hay opción. Y es que en eso estamos de acuerdo. Creo que todos coincidimos en eso. Fíjate que mencionas algo interesante. El tema de Dios. ¿No te parece que eso es instrumentalizar un poco la fe y las creencias de las personas, especialmente en un país donde hay mucha falta de educación y de escolaridad? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que el Estado, la política y la religión no deben mezclarse, ¿verdad? Un Estado debe ser laico, ¿verdad? Ahora todos somos creyentes. Pero le funcionó. A él le funcionó. Al final, si tú te vas y vas en Estados Unidos, tú vas a ver In God We Trust y vas a ver que cada estado tiene un motto que va alineado a Dios. Uh-huh. No del todo creería de que es malo invocarlo, pero por ciencia no debería mezclarse. Uh-huh. Pero en nuestros países igual la gente se va a inclinar ante alguien que es creyente, que alguien que es cristiano. Para tú poner un ejemplo. Se dice que los de la izquierda quieren destruir el núcleo base de la sociedad. Uh-huh. Y nosotros que somos conservadores no evolucionamos. Entonces, se dice que lo que la izquierda piensa con respecto a lo que es la ideología de género destruye la familia, que en efecto destruye la familia. Entonces, la gente, y aquí en Honduras, por ejemplo, se han gestado movimientos como Comisión No Te Metas, por esa educación que se quiere meter a niños. Vale la pena, obviamente, tener valores cristianos. Y la mayoría de nuestro pueblo, nuestra idiosincrasia, es creyente, es católica, es evangélica. Hoy está tanta diversidad que hay de todo tipo. Pero al final del día la gente se identifica y difícilmente va a decir, no, voy en contra de Dios. Creo que lo que somos... Yo no soy religioso, pero soy creyente. Es bien difícil ponerte en contra de ese punto de vista cristiano. Sí, aquí es bien imposible o prácticamente imposible que alguien diga no creo en Dios y que llegue a un puesto como presidente. Sí. No, bueno, es interesante. ¿A vos te parece que él instrumentaliza algunas cosas de cara a la opinión pública? Fíjate que yo creo que él instrumentaliza lo que le conviene para ir fortaleciendo ese culto a la personalidad. O sea, eso es lo que es Bukele. Y vuelvo a lo que dije más temprano, el hombre es un producto. Y parte de ese producto para sostener en el tiempo esa estructura en la que yo de manera personal creo hay intereses de esa misma élite de la cual él supuestamente dice que no es parte de ese sistema del cual supuestamente él está en contra. Uh-huh. Para sostener eso en el tiempo es necesario que él sí instrumentalice lo que sea necesario. Si él y perfectamente lo sabe y lo caracterizó así en un país tan conservador, en un país tan religioso como El Salvador, efectivamente el hombre iba a decir que Dios iba a ser el centro de todo su plan de gobierno. Y yo personalmente no creo
que eso sea mentira. O sea, yo creo que el hombre tiene su creencia religiosa y todo, pero evidentemente le conviene, pues. O sea, para ir fortaleciendo esa imagen que él tiene, de la cual él se ha vendido en el centro de este producto, en el centro de este proyecto como un mesías, evidentemente necesita la bendición de Dios. Porque de lo contrario no va a poder llegar a esos sectores. Claro. Y has mencionado 2 o 3 veces que Bukele es un producto. Así es. Y aquí el ingeniero nos puede decir, y me gustaría preguntarte, un producto que no es funcional, que no te genera valor, no se sostiene en el tiempo. Pero estamos viendo que Bukele se está sosteniendo en el tiempo, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿Por qué crees? los productos tienen algo que se llama obsolescencia programada. ¿Sí? Entonces, evidentemente, todo lo que Bukele ha hecho para llegar a donde está va a tener consecuencias. Y por eso yo soy muy prudente y digo, esperemos a ver qué pasa. Y esperemos cuando vengan esas consecuencias, si realmente valió la pena o no ese intercambio que en su momento hicieron los salvadoreños. Porque resulta, y como lo comentaba Javier, todos estamos conectados, lo que pasa allá nos va a venir a pegar acá. Sí, sí, interesante eso. Y en la parte económica, en la parte social, en la parte política. Yo realmente te quiero dar un poquito, mencionaste ahí el tema y lo he visto, lo he escuchado ahorita un par de veces, el término producto. Va, perfecto, digo, el ingeniero ahí te puede, sin duda. Va, una ecuación base obviamente es el cambio de los factores no altera un producto, va siendo obviamente por sustracción, por adición. Y obviamente el producto al final está compuesto por esas variables, y esas variables pueden ser implícitas o explícitas, y pueden tener propiedades exponenciales, o pueden tener básicamente propiedades inversas, si lo hablamos desde un punto de vista abstracto, matemático, que ese es en sí su concepto. Quiere decir que si él fuese negativo, fuese un producto malo, fuese a la inversa, pero él es un producto exponencial. Y si lo vemos de un punto de vista de dándole la forma, función, o dándole fit, que es valor agregado, que ese es precisamente su concepto del valor agregado. El valor agregado es todo aquello que no es lo mismo una barra de hierro o 1 kilo de hierro hecho una barra que una libra de tornillos con una terminación especial. Uno es simple y sencillamente un producto, un commodity. El otro es resultado del valor agregado. Entonces, en el caso de él, sí creo que es un producto, pero es producto obviamente de su padre como tal, que le inculcó esta cultura empresarial de facto, lo hizo abandonar la academia, y es producto del hartazgo, es producto obviamente de el sistema que corrompió la sociedad, la guerra sangrienta que él vivió cuando era un niño, y es producto obviamente de todos estos hechos negativos que se transforman hoy en las decisiones que han cambiado la realidad de El Salvador. Totalmente. Totalmente. Pasemos a un tema de Estado de Derecho. ¿Creen ustedes que, bueno, ahí tocamos el tema de la institucionalidad, perdón. ¿Ustedes creen que a futuro, bueno, tú ya lo mencionaste, ¿verdad? Pero tal vez podemos ahondar un poco más en eso. El hecho de estar debilitadas las bases institucionales, ok, Bukele puede ser un éxito, pero después de ser un éxito viene otro y viene un dictador malo, digamos, y viene y todas las instituciones están debilitadas. Entonces, ¿qué pasa en ese aspecto? Tal vez la medicina puede ser que llegue a ser más complicada que la enfermedad. Yo creo que institucionalidad es necesaria en todos los estados. Y obviamente nosotros, mencionabas que eras parte de la Junta Directiva de Catarino Rivas, algo así, o trabajaste con el Catarino Rivas. Ese hospital es un desastre. Es decir, le hemos heredado cada 4 años o cada 5 años un desastre que debería ser básicamente un centro de investigación de ciencias médicas. Por el tamaño que tiene, porque la visión la tuvo Callejas en los 90 para que fuera un hospital regional, que se convirtió, pero es un desastre. Ese es un ejemplo de una caída institucional. Robo, en este caso, algo que tuvo una visión muy buena no fue sostenida en el tiempo, ¿verdad? Porque hemos tenido ejemplos desde Callejas, pero podemos poner colección de corruptos, ¿verdad? Entonces, ese es el bache en el cual las sociedades llegan a caer cuando no hay instituciones fuertes.
Y lo contrario de Estados Unidos, por ejemplo, lo contrario es instituciones estadounidenses, por ejemplo, que son cada vez más fuertes con el tiempo o se mantiene esa estabilidad. Pero la institucionalidad propiamente viene sostenida o tiene algo detrás que se llama cultura social, cultura política y, en este sentido, identidad de patria para, obviamente, ir empujando a sus beneficios. No, yo creo que coincidimos todos. Es importante la institucionalidad, pero llevémoslo al plano Bukele. O sea, ¿vos no consideras que él está debilitando la institucionalidad en El Salvador? Yo creo que se está está profesionalizando la institucionalidad con todos estos acuerdos. Por ejemplo, él quiere transformar con Google, hacer un gobierno completamente digital y nadie tiene dudas que Google va a lograr esta eficiencia, un gobierno eficiente. Yo lo que creo es que se está profesionalizando y yo creo que ellos no van a querer volver atrás. Ok. ¿Qué pensás, Oscar? Bueno, primero que nada y tomando ahí el guante de lo que dijiste, déjame decirte que el catarino ahorita sí está mejor. Fíjate, un poquito hablando de eso, ¿no? Sí va a ser el centro de un complejo hospitalario. Ahí se va a construir el hospital de trauma. Y ahí hay investigación y han salido médicos y otros profesionales de la salud brillantes. Es más, ¿sabes qué? Esta misma semana se van a habilitar los tomógrafos. Ya se va a volver a hacer tomografía en el Hospital Mario Catarino Rivas y también angiografía, cosas que ya no se hacían. Ok, volviendo al tema de la institucionalidad, fíjate que yo creo que en El Salvador no hay institucionalidad. Vos no podés venir y decir al día de hoy dónde comienza Bukele y dónde comienza el Estado. El hombre es Dios. Ahí en El Salvador él perfectamente puede, y lo ha hecho. Él decide quién vive y quién muere. Entonces, si me preguntas a mí, es peligroso que una sola persona o un grupo de personas tengan ese poder, ¿sí? Y vuelvo a lo que te decía, el hombre al final es un producto de una élite, que es un producto de esos intereses que lo pusieron, o sea, y me llama mucho la atención porque nosotros hemos visto de alguna manera, y me cuento entre ellos al inicio, vimos a Bukele como orgánico. No es orgánico, es parte de un proceso. Al hombre lo fueron formando, lo fueron moldeando para hacer ese producto perfecto, para que lo aceptara y lo comprara la gente de El Salvador y la gente de la región en aquel momento. O sea, esas cosas no suceden porque sí, pues. Entonces, volviendo al tema, definitivamente yo creo que la institucionalidad de El Salvador está por los suelos, es peligroso, tiene consecuencias, y vuelvo e insisto, esas consecuencias van a venir a pegar en toda la región, porque eventualmente el hombre va a caer, porque ni Roma sobrevivió, el Imperio Romano sobrevivió a las invasiones y a los desgastes y a las luchas intestinas que muy seguramente están surgiendo en El Salvador, como en cualquier otro grupo donde hay personas que tienen intereses y que tienen agendas políticas y agendas de poder. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cuando ya el hombre ya no sea tan viable para ese grupo de intereses que lo pusieron ahí? Pero ¿realmente será relevante que haya un grupo que lo haya apoyado, claro, y sea un producto? Claro que sí. Porque aquí hemos tenido muchos presidentes que han sido un producto, pero son un total fracaso. Y Bukele no es un fracaso. Todavía. Porque cuando el hombre ya deje de ser relevante para esas circunstancias, le van a poner uno. Le van a poner ahí al contradictor, o ya está. Es más, puede que él esté ahí en su círculo, el contradictor, es que lo va a sustituir. Y claro, va a ser más peligroso porque se va a aprender de los errores de Bukele. Y muy seguramente va a estar más joven y va a estar más preparado y va a estar, sobre todo, más comprometido. Porque no hay almuerzo gratis en la vida. Totalmente. Bueno, Medios Modernos va a patrocinar. Entonces vamos a ver si tenemos cena gratis. Bueno, hablando de cena, creo que ha sido una plática muy interesante. Realmente que uno se enriquece, ¿verdad? Uno se enriquece de escuchar gente que tiene una opinión diferente. Yo realmente no les he dicho, ¿verdad? Yo he tratado como de cuestionarlos a ambos, pero realmente yo estoy en el medio, ¿verdad? Yo veo cosas buenas de Bukele, cosas muy buenas que son dignas de imitar, y cosas que son malas que no son dignas de imitar. Y creo que estos espacios son importantes
porque vivimos hoy en día en un mundo que es de extremos. No tenemos equilibrio. Y me ha gustado esta conversación con ustedes porque veo que ninguno de los dos es obcecado, digamos. Ninguno de los dos es extremista. Ustedes reconocen, ¿verdad?, que hay cosas buenas y que hay cosas malas. Entonces, no, les agradecemos bastante este espacio, ¿verdad? Espero que no sea la última vez que los tengamos. Y antes de terminar, me gustaría escuchar sus reflexiones personales. ¿Cuáles son las principales enseñanzas que nos deja el caso Bukele en nuestro vecino El Salvador para Honduras? Para ustedes, ¿qué es lo mayor y una reflexión que nosotros podamos aprender y aplicar en nuestro país? Definitivamente la seguridad. Eso es algo que no te dudo en tomarte el mismo modelo. De hecho, la estrategia se llama HEAT. H-E-A-T. Homicidios, extorsiones, asesinatos y trata de personas. Esa estrategia es profunda. Que hasta recientemente el caos que prima en Haití, él mismo salió al paso y dijo, podemos arreglarlo. Claro, obviamente tiene una estrategia fuerte. Yo la agarro acá. Ya te la agarro. Y más allá de un estilo Bukele, ¿verdad? Sí te dije en un principio, si él se lanza mañana, ahorita en 2024, sí le doy el voto sobre muchos compatriotas. Pero yo creo en el Honduran Way, nuestra forma de hacerlo. Pero sí muy cercano a esta forma de pensar que él tiene. También me deja como reflexión de que el caso de él quiere decir de que podemos llegar nosotros ahorita en Honduras, tener un Albert Einstein que probablemente está en los campos labrantíos. Y el talento aquí está y probablemente tenemos a alguien como Bukele por acá. No sé si estamos en este mismo salón, no sé si lo vamos a encontrar muy pronto, pero que en Honduras va a surgir una figura de este tipo. Y una vez surja, va a subir como la espuma y va a generar un cambio total en la política. Y vamos a recordar, existió el partido tradicional tal, ya no existe. Que por ejemplo, el Partido Libre yo creo que es escopeta a un solo tiro. Para mí ya pegó, ya hicieron su tiro esta elección y es un partido que va a tender a desaparecer para mí. Porque está sostenido en una figura para ponerte. No los otros tradicionales que se resisten a morir, ¿verdad? Creo que tenemos que ver en ese sentido lo positivo. Y yo tomo la parte de seguridad, definitivamente. La parte económica, creo que en Honduras podemos tener nuestras propias formas de generar nuestro desarrollo, ¿verdad? Pero sí siguiendo muchas pautas que él está implementando. Y nos sirve como un laboratorio de experimentos económicos, lo que él está implementando. Vamos a ver, obviamente, estas prácticas cómo podrían llegar a replicarse en la región. Buenísimo. Oscar. Bueno, yo me quedo con lo que dijo Javier, ¿verdad? Del Honduran Way. De alguna manera sí, y creo que ese es el éxito al final del día de esto, que recalco, es un producto, pero muy customizado a lo que El Salvador necesita o necesitaba en ese momento, o se consideró que necesitaba. Entonces, yo creo que sí, definitivamente vamos a tener que ir haciendo esa reflexión, porque como bien comentaba vos y vos también, hay cosas positivas y hay cosas que no son positivas, ¿verdad? Entonces, incluso uno de los grandes éxitos que tiene a China en este momento en donde está es justamente que ellos dijeron vamos a hacerlo con las características de China. Veamos qué le funciona a China, no tanto lo que ha funcionado en otros países. Y quizás ese sea el gran problema nuestro, que buscamos soluciones que funcionaron en Chile, que funcionaron aquí, pero es que el contexto es distinto, la realidad sociopolítica, geopolítica es totalmente distinta. Entonces, incluso las leyes, agarramos una ley de España, una ley de Chile, de Argentina, la copiamos, la pegamos, pum, le ponemos un poquito y esta es la ley de Honduras. Eso no funciona. La reflexión que yo quedo con esta plática el día de hoy es de que tenemos que sentarnos a pensar qué es lo que nos funciona. Y sí, estoy de acuerdo con Javier, eventualmente va a salir alguien que se parezca, pero creo que le haríamos un flaco favor si nosotros lo tomamos como ese... lo ponemos como ese estándar y comenzamos a compararlo, porque no va a ser lo mismo por todas las razones que ya comenté. Yo estoy de acuerdo. Tenemos talento y lo que nos muestra El Salvador es que por muy mal que estemos, podemos estar mejor. Y pues hay gente que piensa que Honduras no tiene salvación. Claro que hay oportunidades
y hay gente talentosa. Así que el recurso lo tenemos para poder salir adelante. Agradecemos a nuestra audiencia, ¿verdad? A Medios Modernos y también a la audiencia de Status Quo en esta nueva etapa. No sé si ustedes saben, pero esta etapa pues ya es con video y vamos a tener un formato más como debate, foro. Así que ustedes fueron los primeros y qué placer, ¿verdad? Haberlos tenido acá. Los invitamos a toda la audiencia, ¿verdad? De Medios Modernos que se puedan suscribir, darle like a este video y nos vemos hasta la próxima. Placerazo a todos y que sigan los éxitos para este medio. Un placer, muchas gracias. Un honor. Saludos.